buenas tardes con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este espacio de aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario busca transmitir a ustedes diferentes investigaciones, diferentes aportes de profesionales que han desarrollado en Cajamarca rumbo a nuestro Bicentenario del Perú. El día de hoy trataremos un tema bastante importante para Cajamarca y su desarrollo, como es las perspectivas económicas para el desarrollo regional y local, por el magíster Fernando Silva Abanto. Este espacio, como bien mencionábamos, es un área de capacitación que se viene desarrollando desde la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. La Escuela Taller es un centro de formación técnica que desarrolla capacitación en oficios vinculados al patrimonio cultural. Nosotros funcionamos bajo la alianza estratégica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. Es así que a través de la Escuela Taller se brindan becas de estudio 100% gratuitas para jóvenes de sectores vulnerables a fin de que puedan fortalecer capacidades, insertarse en un mercado laboral y mejorar su calidad de vida de la mano de estrategias de equidad de género, de inclusión y de acceso a la formación y continuidad de los estudios. Dejamos entonces en palabras del ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban, gerente de Turismo, Cultura y Centro Histórico, quien dará la bienvenida y presentará al ponente del día de hoy. En primer lugar, permítame agradecer a Dios por estar todavía aquí con ustedes en este trabajo que realmente nos está demandando mucho esfuerzo, porque realmente nos ha pegado fuerte esta terrible pandemia. Traigo el saludo cordial, como siempre, de nuestro alcalde, el abogado Víctor Andrés Villarnarro, quien, como siempre, nos está siguiendo a través de estos programas que estamos realizando. Este programa de Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario, nosotros lo ideamos como una plataforma para analizar cómo nos encontramos después de 200 años de independencia. Como bien saben ustedes, a instancias del marqués de Torre Tagle, el intendente de la ciudad de Trujillo, Cajamarca declaró su independencia, la independencia del Perú, un 8 de enero de 1821. Ya tenemos más de 200 años. A pesar del tiempo transcurrido, nosotros notamos que muchos aspectos no han podido consolidarse a través de lo que significaría una total independencia, un país con una oportunidad de desarrollo, con muchos factores que realmente faltan todavía completar para que sea un país justo, para que sea un país inclusivo y para que sea un país que esté en vías de desarrollo. Justamente el día de hoy hemos invitado a un amigo, a un cajamarquino, a un economista de mucho prestigio y gran amigo personal también. Se trata del economista Fernando Silva Abanto. Fernando Silva es economista egresado de la Universidad de Lima. Él tiene una maestría en banca y finanzas por la Universidad de Lima y es candidato a doctor en gobierno y políticas públicas por la Universidad San Martín. Ha sido asesor en el Congreso de la República, ha sido asesor también en el gobierno regional de Cajamarca, tiene diversas publicaciones en temas de deuda externa y descentralización y es un conferencista que siempre toma datos muy actualizados y el día de hoy lo hemos invitado para que trate el tema de perspectivas económicas para el desarrollo regional y local de Cajamarca. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida. Fernando, te estamos escuchando. Muchas gracias a ustedes y sobre todo me parece muy pertinente lo que acabas de enfatizar, el tema del Bicentenario.
es precisamente un periodo de análisis, de reflexión, pero también de perspectivas, evidentemente, ¿no? Pero necesariamente esto pues supone un estado de situación en el cual evidentemente generemos los consensos y el esfuerzo que ustedes están realizando, y me parece adecuado el título de Aulas Abiertas con miras al Bicentenario, precisamente debe significar una contribución en el sentido de identidad. El tema de aulas abiertas rumbo al Bicentenario, el tema que nos han solicitado son las perspectivas económicas para el desarrollo económico, desarrollo regional y local. Esta imagen lo que busca es graficar los pasos previos al Bicentenario. Lamentablemente, a nivel mundial, el 2019 precisamente se presenta un conjunto de protestas a lo largo del mundo. Es por eso que hemos tratado de graficar a través de esta imagen lo que sucedió en Sudamérica o en todo caso el hemisferio americano, pero también esto se presentaba a nivel mundial, como pueden observar en Hong Kong, Francia, España. Y hay una serie de protestas masivas de diferente índole que están expresando precisamente los problemas de desigualdad, ¿no? Y es por eso que muchos han venido sosteniendo que si es que nos encontrábamos precisamente ante el fin de un ciclo de capitalismo y por tanto se generaba un nuevo ciclo de capitalismo. Un indicador son las protestas a nivel mundial. Un segundo indicador es que las protestas no solo quedan como tales, sino empiezan a tener modificaciones, como por ejemplo en el caso de Chile. Chile, el 2020, ha tenido un plebiscito constitucional, pero además de ello, el Fondo Monetario, el 2018 más o menos, asume la desigualdad como una competencia. Resalto esto porque, como ustedes saben, los organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, ahora la Organización Mundial del Comercio, tienen competencias definidas. Los temas de desigualdad han sido abordados fundamentalmente por el Banco Mundial, pero no por el Fondo Monetario. Y cuando se les pregunta al funcionario que sostenía o buscaba sustentar por qué el Fondo Monetario asume el tema de la desigualdad, porque uno decía, esto es una nueva filosofía macroeconómica. Y ellos decían, no, es parte de la continuidad de ir adecuándose a las exigencias. Pero resaltar ese aspecto en el marco de este conjunto de protestas que se dan a lo largo del mundo. En el caso nuestro, como país, como Perú, ese fenómeno también se observa, ¿no? Ya el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, en una presentación que nos hace con cierta regularidad el marco macroeconómico multianual, presentaba precisamente esta imagen, ¿no? O sea, estamos realmente ante los límites del crecimiento económico, estamos por un nuevo modelo de desarrollo, y ellos enfatizaban que los factores que habían determinado nuestro crecimiento, como la estabilidad macroeconómica, la integración con el resto del mundo, la promoción de la inversión, ya no eran suficientes. Por lo tanto, deberíamos enfatizar en los aspectos micro. O sea, todos los aspectos macro, los componentes que han contribuido al crecimiento desde los 90, eran insuficientes y por lo tanto había que concentrarse en los aspectos microeconómicos para mantener la competitividad. Esto se traduce en que esta política microeconómica empieza a enfatizar en los programas redistributivos, y los podemos observar ya incluso desde el 2011, ¿no? En el 2011, recuerden que también hubo un fenómeno político que conllevaba al cuestionamiento del modelo y el énfasis en la política de inclusión social. Como resultado de la política de inclusión social se incorporan varios programas, ¿no? Juntos, Beca de 18, etcétera. Y empieza también a manifestarse la preocupación por comprender cómo se generan estos mecanismos de crecimiento, cómo se transmiten, cómo se operacionalizan. Y la principal conclusión es que evidentemente el crecimiento va a significar o se va a transmitir a través de los mercados laborales, es a partir precisamente de la generación del empleo que se generan ingresos y por lo tanto el bienestar. Evidentemente, las políticas de crecimiento tienen su razón de ser, que es finalmente atraer inversiones, las inversiones generan empleo y hay todo un círculo virtuoso desde el lado interno. Ahora, evidentemente eso también supuso una mayores recursos desde el lado público, que
ha significado los canon, regalías, derechos de vigencia en minas, y todo esto se ha transferido a los niveles de gobierno regional y local. Sin embargo, los problemas de la corrupción han determinado, pues, que estos recursos no tengan los resultados esperados, y por ende también la pérdida de legitimidad por eso se habla, pues, del cuestionamiento al modelo o los límites al crecimiento. Estos dos fenómenos que se vienen observando a nivel mundial, pero donde Perú tampoco es ajeno a estos cuestionamientos, se presenta el fenómeno del COVID a raíz del año pasado, que ya todos tenemos conocimiento. Todo el mundo se preguntaba el impacto que iban a tener estas medidas de confinamiento, que de alguna forma también expresan para algunos los avances del proceso de globalización, ¿no? La crisis del 2008 generó respuestas universales, colectivas, pero además producto de los procesos de aprendizaje, ¿no? Cómo las crisis las afrontamos ya no individualmente, sino como mundo, con mejores grados de coordinación. Y efectivamente la crisis del 2008 determinó grados de coordinación, y en el caso nuestro como país, por ejemplo, estábamos creciendo a tasas de 8%, el 2009 cerca de 1%, y al siguiente año nos estábamos recuperando. Pero eso, reiteramos, es como resultado de los procesos de aprendizaje para superar las crisis internacionales. Esta nueva crisis, evidentemente, es una crisis totalmente distinta, ya no tiene factores económicos o sociales, sino son más de carácter sanitarios, pero que también tuvo una respuesta común, una respuesta universal, ¿no? Que ha sido básicamente el confinamiento, con el agravante de que el confinamiento pues tenía impactos definitivamente en los temas económicos, y CEPAL, por ejemplo, que es la información la información que se comparte, esta es una información difundida por CEPAL, pero a raíz de proyecciones del Fondo Monetario, estimaban que América Latina pues iba a tener una contracción significativa en el 2020, ¿no? Varios países han tenido tasas diferenciadas. En el caso nuestro se proyectaba un 13.9 por parte del Fondo Monetario. Finalmente, esta ha sido 11.1. Una de las mayores recesiones en nuestra historia económica, ¿no? Algunos señalaban, pues, que es una caída de más de 100 años. Nunca hemos tenido esos niveles de contracción económica. Evidentemente, eso se traduce en el desempleo. Y asumo que ustedes, en tanto gerencian el sector turismo, son los que pueden dar fe de cómo ha afectado esta crisis desde el punto de vista del turismo a las empresas, a las familias que están vinculadas, ¿no? Porque hay toda una cadena turística que en el mundo han tenido similares comportamientos, ¿no? La OCDE, este organismo internacional, advertía de esas trampas al desarrollo de América Latina, ¿no? O sea, nosotros estos últimos 20 años habíamos tenido crecimientos importantes. Por ejemplo, la reducción de la pobreza del 59% en 1990 se había reducido al 20-21%. La desigualdad no así. La desigualdad se ha reducido en puntos menores, de 45 a 40, no se ha reducido de una forma significativa. Pero la crisis sanitaria, evidentemente, se traduce en esas trampas al desarrollo, ¿no? Tenemos problemas de instituciones públicas, ¿no? Que la crisis sanitaria los ha evidenciado. Incluso el presidente Sagasti hace unos días señalaba que el Estado había fallado ante la ciudadanía al no haber podido gestionar las vacunas y en general todo lo que ha significado las medidas para poder resolver el problema de esta crisis sanitaria. De igual modo, los problemas de desigualdad social van en esa misma línea. Si bien hemos generado un crecimiento importante, hay una clase media, pero todavía vulnerable, como bien se señala, ¿no? Hay problemas de la informalidad, no todos no tienen los conjuntos de los beneficios de la seguridad social, salud, pensiones, ¿de acuerdo? Y últimamente ustedes deben haber observado el conjunto de medidas que se han dado para tratar de paliar los problemas de no tener regularidad en el empleo. De igual manera, un aspecto importante es el tema de la productividad.
está muy relacionada con la capacidad productiva de un país, desde el lado de empresas, la productividad del capital, la productividad del trabajo, la productividad de los factores, que está también condicionada por los niveles educativos. Y eso ha sido otro de los factores que está siendo afectado y que lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y por último, el tema del cambio tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico, sabíamos desde los inicios de los 90 que estábamos ante un nuevo ciclo tecnológico y dependía de los países adecuarse a estos cambios tecnológicos e ir reduciendo brechas tecnológicas, ¿no? Ese es un aspecto que la crisis sanitaria nos ha exigido que nos adecuemos, nos adaptemos, en general como sociedad, ¿no? O sea, hoy por hoy, quienes tienen hijos en los hogares tienen que ver la forma como dotan de los medios para su familia, ¿no? Sobre todo para los estudiantes. Ese es un tema, reiteramos, desafiante y que forma parte precisamente de esas trampas para el desarrollo de América Latina. Bueno, nos encontramos en un proceso que ya se dio el proceso electoral. Este proceso electoral en los diferentes momentos que los hemos ido afrontando desde la década del 2000, tienen diversos temas, ¿no? O sea, la ciudadanía tiene un sentir, tiene un pensamiento y evidentemente estos se van manifestando de acuerdo a los procesos electorales, ¿de acuerdo? Hay diversos temas que se asume que estos niveles de progreso debería significar ir resolviéndolos, pero los diferentes procesos electorales también es una forma de poner en agenda las preocupaciones de la ciudadanía. Ya en el contexto, en el momento, que además no solo se ha dado estrictamente con la crisis, ¿no? Sino evidentemente cuál era la fórmula idónea para poder superar esta nueva crisis, ¿no? O sea, cómo la política de contención con la política de reactivación podían ser compatibles. Recuerden que se hablaba de fases, se gestionaba las fases y obviamente uno va identificando aquellos componentes que van a permitir precisamente que la economía se pueda recuperar, ¿no? Ha habido un esfuerzo importante desde el lado de la demanda, ¿no? Toda una serie de discusiones, pero insisto, creo que por lo menos desde el lado económico, se ha aprendido a emplear las diferentes herramientas desde el lado de la política monetaria y la política fiscal y ya no entrar incluso a veces en discusiones bizantinas, sino la pertinencia de saber emplear las diferentes herramientas dependiendo de los contextos. Y evidentemente un contexto como el que estábamos viviendo significaba asignar recursos importantes precisamente para dinamizar la economía. Seguir promoviendo las inversiones y evidentemente los temas de impulso a la competitividad y productividad. Esos son los tres componentes que deberían dinamizar el crecimiento económico, recuperar el crecimiento. Lo ideal es regresar a tasas de 6%, ¿no? Sin embargo, en fin, las exigencias son incluso mayores. El ministro de Economía, por ejemplo, hablaba que deberíamos tratar de crecer a tasas similares a la China y por décadas. Hablaba de 4 décadas. Eso significa que deberíamos intentar crecer a tasas de 10% para resolver los problemas de informalidad. Creo que es una apreciación muy desafiante para las condiciones en las cuales vamos a iniciar un nuevo ciclo de crecimiento. En este aspecto quería poner mucho énfasis porque a veces no se tiene mucha claridad respecto a cómo el Estado interviene en la economía. Y evidentemente cuando el Estado interviene también tiene sus candados, si se quiere. ¿Cuáles son aquellos elementos que van a permitir precisamente los roles para el mercado y los roles para el Estado? Por lo general, allí se detallan esas funciones de asignación, de estabilización, de distribución y de regulación. Y
A su vez, también, por ejemplo, el marco normativo o los fundamentos constitucionales que tiene que ver precisamente con bienes públicos y bienes privados, ¿no? O sea, las necesidades, ¿quiénes las satisfacen? ¿Las satisface el mercado o las satisface el Estado? Y cómo eso se traduce en un contrato social, que es la Constitución. Evidentemente, nosotros como país hemos optado por este concepto del rol subsidiario. ¿Qué significa el rol subsidiario? Que las necesidades deben ser resueltas por el sector privado. Cuando el sector privado no participa, ingresa el Estado. ¿De acuerdo? Y significa todo un conjunto desde el marco constitucional hasta el marco normativo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no se puede crear empresas públicas, salvo por autorización a nivel congresal. Ese es un aspecto importante, incluso discutido, ahora último, pero es parte, reiteramos, de una discusión histórica. Desde los inicios de la civilización se discute la eficiencia del Estado o del mercado, ¿de acuerdo? Otra de las funciones que también es importante y donde ha habido grandes avances desde mi punto de vista tiene que ver con la función de estabilización. La función de estabilización supone las intervenciones de la política fiscal y la política monetaria. Recordemos que la institucionalidad monetaria se traduce a través del Banco Central de Reserva. Nuestros procesos de aprendizaje que no deberían haber significado que por mandato constitucional le demos autonomía al Banco Central de Reserva. Llegar a esos niveles es un tema de cultura económica, de sociedad, ¿no? Porque hay cosas elementales. Yo creo que cualquiera de nosotros como personas, como familia, como empresas, siempre se va a regir sobre principios básicos, tanto ingreso, tanto gasto. Si tuviésemos esa racionalidad de guiarnos en función a tu ingreso, en función a tu gasto, puedes tener márgenes de endeudamiento, pero incluso cuando ustedes van al banco le dicen, podemos darle un préstamo para que usted lo pueda pagar, pero hasta el 30% de sus ingresos. Lamentablemente, nosotros hemos tenido, pues, excesos en cuanto a la gestión de la política económica y, por lo tanto, hiperinflación, por lo tanto, derivar en un mandato constitucional, ¿no? Esa autonomía del Banco Central de la Reserva para evitar la manipulación, la discrecionalidad del sistema político en el Banco Central de Reserva, se le dio esa autonomía desde el punto de vista constitucional. Y ha sido importante, sigue siendo importante, por eso que hemos tenido esos niveles de crecimiento en estos 30 últimos años. Sin embargo, hay y de igual manera la política fiscal, ¿no? La política fiscal también ha permitido un desarrollo importante de lo que concierne al Ministerio de Economía y Finanzas. Algunos podrían decir, basta este avance importante desde el punto de vista institucional o, como resaltábamos al inicio, ¿por qué la desigualdad? ¿No? Si hemos tenido estabilidad económica a partir de una política económica que tiene una serie de un marco institucional y sus candados, ¿por qué no hemos logrado avances significativos? Y allí es donde habría que empezar a mirar, y es un poco el sentido de la presentación de lo que va a corresponder a los desafíos regionales, que está más vinculada a la función de distribución. El Estado cumple una función redistributiva, ¿no? A partir de lo que genera la riqueza que deviene de la inversión, tenemos todo el sistema tributario, impuestos, tasas y contribuciones, y a partir de esos recursos nosotros buscamos resolver los problemas de la desigualdad. Por ende, esta política o esta función distributiva es la que debería precisamente generar la igualdad de oportunidades en general, desde el lado social y desde el lado territorial. Un aspecto, por ejemplo, que uno cuando señalaba por qué la desigualdad, o por último, por qué los niveles de concentración económica, ¿no? Y los niveles de concentración económica, de alguna forma, también son resultados de la inadecuada gestión de la función de regulación. Si el Estado no tiene las suficientes capacidades para incentivar la competencia, se generan los problemas de concentración económica. Y en ese sentido, los malestares que hemos observado y venimos observando en diferentes mercados, ¿no? Por ejemplo, el mercado de medicamentos, el mercado de los balones de oxígeno, ¿no? Son expresiones de problemas de regulación, y algunos, como bien señalan, al inicio de la pandemia ya se hablaba de una crisis del sistema regulatorio, y obviamente ahora
cuando se habla de un nuevo ciclo de capitalismo, es cuestionar precisamente al Estado y sus formas de intervención que no han permitido responder adecuadamente ante esta crisis. Este es un aspecto importante que hay que tener en consideración porque a partir de acá se van a determinar precisamente las perspectivas respecto a este nuevo ciclo de crecimiento. Pero es importante que distingamos las funciones de un Estado y obviamente las capacidades que se cuenta. Y esto vale para el gobierno nacional, vale para el gobierno regional y vale para el gobierno local, porque estas funciones se van a generar lo que se llama en la ley de bases de la descentralización, las competencias exclusivas, las competencias compartidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las municipalidades también juegan tienen responsabilidades respecto a estas funciones. En su momento puedo precisar a cuál les compete desde el punto de vista local. Este cuadro busca resaltar un poco precisamente cómo todo lo anterior, estas funciones del Estado, cómo el Estado interviene en la economía, se van a operacionalizar en la gestión pública. Nosotros venimos aproximadamente desde el 2013 en concreto, tenemos una política de modernización de la gestión pública, ingresamos a un nuevo modelo de gestión pública, ¿no? Antes teníamos el modelo funcional, ahora tenemos un modelo por procesos, tenemos 11 sistemas administrativos y pudiese parecer algo abstracto, ¿no? O sea, cómo estos sistemas administrativos pueden obstaculizarme, pueden representarme trabas desde el lado del Estado, porque se supone que el Estado brinda bienes y servicios de calidad, pero obviamente también tiene que seguir una racionalidad, una secuencia. Y quienes están, por ejemplo, asumo, gerenciando el sector turismo, va a tener, pues, puede tener un presupuesto asignado, pero para que ese presupuesto, ya sea para gasto, o ya sea para gasto de capital, supone realizar un conjunto de pasos. Ese dominio de los ámbitos locales, de los ámbitos regionales, del funcionamiento de estos sistemas, pueden ser precisamente lo que puede incluso significar la reducción de la desigualdad o la promoción del crecimiento económico. Este es el reto que está pendiente. Los avances en términos de modernización de gestión pública, reitero, se dan desde el 2013. Estos se implementan incluso más por una exigencia que por una vocación de mejorar la gestión pública. Es el Tratado de Libre Comercio el que nos impone un conjunto de condiciones, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces fue el primer, como parte del proceso de apertura, de globalización, el insertarnos al comercio internacional, pero nos generaba un conjunto de condiciones que deberíamos precisamente atender. Y en ese sentido, estos sistemas administrativos, los sistemas funcionales, los sistemas administrativos, que determinan, ya sea al gobierno local, al gobierno regional o al gobierno nacional, la eficiencia en su gestión, ¿no? Más aún cuando hay una lógica compartimentalizada, de descoordinación. Quienes están involucrados en el sector público saben bien, pues, que hay pilares y estrategias, ¿no? Dentro de esos pilares está políticas públicas, el tema de programas, presupuesto por resultados, el tema de recursos humanos, sistemas de información, que deberían realmente ayudar a la asignación de los recursos, a la satisfacción de las necesidades. Ese es un aspecto donde incluso también se empieza a cuestionar si es que la forma como se organiza el Estado sectorial debería ir hacia una lógica más transversal, más concentrada, por ejemplo, los ministerios productivos, los ministerios sociales, de tal manera que realmente sintamos los beneficios. Este proceso electoral ha reflejado algunas propuestas en esa línea, pero, insisto, precisamente en el marco del Bicentenario, también debemos reflexionar cómo vamos a continuar con nuestro Estado. ¿Mantenemos lo sectorial o vamos a lógicas más transversales, como por ejemplo la concentración de los ministerios productivos o la concentración de los ministerios sociales? Y más adelante, desde mi punto de vista, voy a dar una opinión por qué deberíamos irnos en esta orientación. Bueno, simplemente resaltar que los riesgos, esto es información del mismo marco macroeconómico multianual, identifican los factores externos, los factores internos. Estamos prácticamente ingresando a una tercera ola
cómo vamos a tratar de resolver estos problemas del COVID, y más aún cuando ingresamos a olas. Ese es un factor externo que está representándonos un riesgo, porque esto no es un problema de país, es un problema de mundo. Los problemas de China y Estados Unidos, de igual manera, que incluso ya se empiezan a evidenciar en la hegemonía por las vacunas, por ejemplo. O sea, ¿cuál de las vacunas es la que va a llegar con mayores facilidades? ¿No? Ahí, no sé, ustedes pueden observar, hace unos días me informaban la cantidad de peruanos que están viajando a Estados Unidos. Van a Miami, a Texas, y todos se van a vacunarse. O sea, antes uno iba por entretenimiento, negocios. Me comentaban algunas personas que iba en un vuelo hace unos días, todos estaban yendo exclusivamente a vacunarse, ¿no? Y dentro de ello, un gran número de cajamarquinos, a propósito. Bueno, los problemas pues que está significando precisamente la gestión de la vacuna, como señalamos, lo que incluso ya se denomina un factor de recuperación. Cuando hay crisis internacionales, uno suele hablar de cómo nos vamos a recuperar. Nos vamos a recuperar una suerte de V, una W, ahora hablan de una K. ¿Qué significa eso? Que hay gente que puede ahorrar, están en sus trabajos, en sus negocios, pueden ahorrar y por lo tanto empiezan a invertir y se están beneficiando de esta crisis. Pero hay otras personas que han perdido el trabajo, han tenido que hacer uso de sus ahorros, o incluso esta crisis difiere de otras, ¿no? Porque en otras crisis uno puede perder el empleo. En 6 meses te reinsertas. Pero en esta crisis el tema es que fallece una persona a los 40, 50 años, miren los problemas que le genera a una familia. 40 años, 50 años, uno está en su vida productiva, en su vida familiar, y cuántos chicos o chicas se pueden quedar desamparados. O sea, esa recuperación va a ser mucho más difícil que en otros momentos. Bueno, de igual manera los choques internos, ¿no? O sea, digo, los sanitarios, los económicos, y en el caso nuestro, el tema de los factores políticos, ¿no? Los factores políticos de este quinquenio nos está representando un problema también importante en lo que corresponde al desarrollo político. Seguimos con los problemas de inestabilidad y esos no se han resuelto a la fecha. Podemos pensar en que a pesar de este contexto difícil, y creo que señalábamos bien la reflexión mundial en cuanto a lo que ha debido significar crecimientos económicos sostenidos. Y estos se dan a partir de la educación y evidentemente también la salud. Pero la educación es una oportunidad sumamente determinante en lo que corresponde a la realización de las personas. Un aspecto que es importante, por ejemplo, desde el 2000 a la fecha, el incremento significativo al presupuesto de educación ha ido, por ejemplo, en la gestión Toledo al inicio se le asignaba 5.000 millones. Este último presupuesto le está asignando 32.000 millones. Ha venido incrementándose. A pesar de eso, no hemos logrado el 6%. Pero de que ha habido incremento significativo y es el sector que más presupuesto recibe, debe ser también un dato a tomar en consideración y a reflexionar. El otro aspecto que es sustancial son el proyecto educativo nacional, ¿no? Al 221 y si es que ha habido un efecto vinculante, ¿no? A pesar de que progresivamente como país hemos ido evolucionando de una mirada cortoplacista a una mirada de mediano aliento a través de diferentes instrumentos de gestión, en el tema de planeamiento, por ejemplo, en educación también se cuenta con esta herramienta, pero no ha tenido esa institucionalidad correspondiente. Otro elemento, por ejemplo, que sigue siendo parte de la discusión son los roles de la educación privada y la educación pública. Recordemos que en 1996 se permite que el sector privado ingrese en la educación por una crisis del Estado. Los montos que asignaba el Estado a educación eran muy bajos y por lo tanto ingresa el sector privado, y el sector privado a la fecha aún sigue incluso generando un mayor aporte que el sector educación. Debería el sector educación mejorar. Creo que esta última reforma
educativa está permitiendo precisamente generar una equidad en cuanto al servicio educativo en su conjunto. Otro elemento que también hay que tomar en consideración es la forma como se ha organizado el Ministerio de Educación. Hay un nivel de desarticulación, ¿no?, entre el ministerio, los viceministerios, la Dirección de Educación Básica Regular y los órganos de línea, y no hay un mecanismo de control de gestión política versus la administrativa. Y por otro lado, la misma debilidad en cuanto a la gestión, ¿no? Hay una rotación sustancial que obviamente esto también tiene que ver, insisto, con la modernización de la gestión pública. Dentro de la modernización de la gestión pública, un pilar es el área de recursos humanos, la ley Servir. La ley Servir no se ha consolidado y por lo tanto la volatilidad de los sectores. Hay un dato bien interesante, es el déficit de infraestructura educativa. Son 100.000 millones de soles y hay alrededor de 60.000, estoy hablando de instituciones educativas públicas. De estas, solo el área de saneamiento físico legal había resuelto el problema de 31.000. Perdón, no se ha resuelto el problema de 31.000 instituciones públicas. Y nosotros, cuando estuve en el sector público, conversábamos con el Minedu, comentaban que resolvían 80 instituciones públicas al año. Este déficit, en esa velocidad, iba a significar que en 400 años iban a resolver los problemas de infraestructura educativa. Se ha mejorado el acceso, ¿no?, en inicial y en primaria. Sin embargo, la calidad educativa sigue siendo un problema. Los problemas de aprendizajes son volátiles, a veces hay acompañamiento pedagógico, otros no, y eso incide, reiteramos, en la calidad educativa. Los problemas salariales, de igual manera, siguen siendo un problema, no, a pesar de que este es el sector que ha mejorado desde el punto de vista educativo, ¿no? La reforma magisterial sí permite mejora de ingresos vía concurso. De todo lo que es el sector público, la meritocracia en el sector educativo público sí está operando. Y bueno, evidentemente también el rol de la familia, ¿no? La importancia de la familia, porque la educación no solo le corresponde a las instituciones educativas, o sea, son los hogares los que se habla de un binomio, ¿no?, y la cuota de la responsabilidad respecto a los hogares. Esta pandemia nos ha llevado nuevamente a redescubrir el rol que tiene el padre en la familia y a darse cuenta que la educación no solo es responsabilidad de los docentes. Y el último aspecto es que la currícula tiene que estar en función al tema de la ciudadanía, ¿no? Hay esfuerzos en esa línea y los destaco más adelante. Todos estos elementos de la educación se traducen en las diferencias de productividad. Eso se refleja en este cuadro, ¿no?, donde las diferencias intersectoriales son críticas, pero además tienen que ver, uno, con el nivel educativo, pero también con la posibilidad de consensos. Resalto algo en concreto y eso se evidencia en Cajamarca, ¿no? Por ejemplo, la productividad de la minería versus la productividad de la agricultura, ustedes pueden ver en el cuadro cuán diferentes son. Por ende, yo recuerdo cuando estaba trabajando en Cajamarca, el sector minero me comentaba, tenemos convenios con las comunidades, se ha asignado un cupo determinado para los trabajadores de la comunidad, que eran básicamente gente que venía del sector agrícola. Pero en el sector minero es un sector intensivo en capital y exigente en cuanto a los temas de seguridad ocupacional. ¿Qué es lo primero que hacían? A ver, ¿cómo está tu salud? Tu capacidad visual, etcétera, el conjunto de sentidos. Y lo que observaba era que simplemente esas personas no podían trabajar, dado los parámetros de estas actividades, porque lamentablemente no se les hizo su chequeo periódico en cuanto a su salud. Ustedes deben saber que en los colegios, a determinadas edades, se mide la talla, se mide su capacidad visual, su capacidad auditiva, y se genera intervenciones preventivas. Bueno, eso en el mundo andino, en nuestra realidad, no se ha dado. Por lo tanto, allí ya teníamos un primer problema de desencuentros entre los trabajadores agrícolas que buscaban insertarse en el mundo minero. Además de otros elementos, ¿no? Pero eso explica esas diferencias de productividad, y las diferencias de productividad, lejos de generar convergencias,
caracterizan a nuestro país y en particular a Cajamarca por la conflictividad. Ahora, todos estos elementos son resultados, como bien señalaba Jaime, o sea, en la práctica estamos evaluando no solo estos 30 últimos años, estamos evaluando los 200 años, cómo llegamos luego de 200 años de un sistema a partir de nuestra independencia. Y relativamente los datos son preocupantes si lo miramos en esa perspectiva, ¿no? Por ejemplo, 3.4 de la PEA, ¿no? Esto es información que tiene que ver con la población económicamente activa. 3.4 de la PEA no tiene ningún tipo de educación, ¿no? 22.1 solo educación primaria, 43% educación secundaria, ¿de acuerdo? O sea, más del 60 y tantos % tiene ese nivel educativo, hasta secundaria. O sea, con esos niveles educativos pretendemos ingresar a un ciclo post-bicentenario, ¿no? Pero además agregándole que la calidad educativa no ha sido de las mejores, sino, por ejemplo, a este nivel, si les preguntamos, ustedes, ¿cuál es su nivel de inglés? ¿Básico, intermedio? ¿No? Además de los problemas de la educación intercultural, bilingüe, etcétera, ¿no? Todo esto, evidentemente, tiene que ver con empleabilidad, tiene que ver con desempleo, subempleo y la informalidad, ¿de acuerdo? Nos impacta. Pero estos resultados no solo se quedan en este ámbito. De igual manera, en el proceso electoral, y los datos 221 no difieren mucho, ¿no? Los datos 221, ahí he olvidado incorporar, esto está en el Jurado Nacional de Elecciones, el anterior dato es del Ministerio de Trabajo, este dato es del Jurado Nacional de Elecciones, usted puede ingresar y la diferencia entre 218 y 221 no hay una diferencia sustancial. ¿Qué se resalta? Se resalta que de la población electoral, el 5.7 son iletrados, más mujeres que hombres, 20.5 sin educación primaria, ¿no? 20.5 sin educación secundaria. ¿Queremos el ejercicio de los derechos políticos con esos niveles educativos? Insisto, esto es el resultado de un sistema educativo reciente que ha podido tener mejoras, pero si lo vemos en un horizonte mayor de ingreso al Bicentenario, realmente debemos por eso preocuparnos y encontrar si hay perspectivas a partir de la educación. Bueno, en esa línea, yo creo que en el caso de Cajamarca he estado revisando los niveles de intervención de las políticas. Me parece que esta política, lo que se denomina el modelo DECO, puede ser efectivamente una alternativa importante y donde deberíamos buscar la sostenibilidad para evitar los ciclos políticos, ¿no? Porque lamentablemente nuestro país tiene esas particularidades. Creo que sabemos bien que somos un país donde ocupamos los últimos lugares en competitividad a nivel nacional. Hay un indicador que se difunde periódicamente, de igual manera el mapa de la pobreza que debería salir en estos últimos días, abril-mayo, el mapa de la pobreza 2020, pero igual no creo que haya algunas diferencias sustanciales en términos de pobreza monetaria. Más aún, habiendo tenido los temas de pandemia, los 2 años previos no creo que nos ayuden a por lo menos salir de esos primeros lugares en pobreza monetaria. Somos un departamento el más alto en términos de ruralidad. Se ha reducido al 64%, pero seguimos siendo el departamento con mayor grado de ruralidad. Y evidentemente también hay dificultades precisamente para la participación, la coordinación. Un dato que me parece bien interesante es el departamento con mayor emigración nacional. El 11% de la población está fuera de Cajamarca, ¿no? Waldo Mendoza con Gallardo hicieron un estudio donde identificaban precisamente que incluso dónde están, ¿no? O sea, uno revisa las estadísticas a dónde han emigrado los cajamarquinos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con un capital humano, con capacidad de acceso al financiamiento, y de alguna forma también explica el por qué esos últimos lugares en competitividad y esos primeros lugares en pobreza, ¿no? Hay un problema de capital humano. O sea, nos hemos descapitalizado, ¿no? En economía a veces se denomina votar con los pies, ¿no? Uno migra, uno sale de su territorio porque no te dan las condiciones. Además de ello, nuestros temas culturales también influyen, ¿no?
y por lo tanto hace mucho más difícil la gestión regional. Aquí compartir datos, insisto, no quería presentar abundancia de datos, pero me pareció interesante hacer una comparación en el ámbito de la provincia de Cajamarca, ¿no? De sus distintos distritos, cómo está en términos de densidad, de ruralidad, de pobreza monetaria, de desnutrición y de ingreso familiar. Y resalto La Encañada, porque La Encañada se supone que es un distrito con una presencia importante de inversión privada minera, pero sus indicadores son, miren, el distrito de La Encañada, 19.000 habitantes, no es dato actualizado, este es 217, 220, 20.000. Los niveles de densidad, la ruralidad es sustancialmente mayor al promedio de Cajamarca. El nivel de pobreza monetaria, casi el doble de la del departamento. Igual, desnutrición crónica. O sea, yo recuerdo que una señora experta en temas de salud de Cajamarca, que ha sido funcionaria, Marta Rodríguez en concreto, me decía que la desnutrición debería ser calificada como un delito de lesa humanidad. Porque esos niños, o sea, hay estudios, que yo ya no era pertinente, hay estudios que demuestran que simplemente esos niños ya son, si se quiere, irrecuperables, cognitivamente y físicamente. Entonces, la responsabilidad de las autoridades deberíamos ser muy severos. En todo caso, todos nosotros deberíamos ser muy críticos respecto de estos resultados y de igual manera el ingreso familiar per cápita, ¿no? O sea, miren la canasta básica, cuánto te define pobreza y cómo en el distrito de La Encañada sus niveles de ingresos son muy por debajo, incluso para el mismo departamento de Cajamarca. El otro dato, 20 distritos de los más pobres, 14 distritos de los más pobres se encuentran en Cajamarca. Uno de ellos es La Encañada. Bueno, igual lo que podría representar la Encañada, y simplemente estos son los proyectos más recientes, porque tenemos, la maldición de los recursos naturales o una maldición o bendición, como se ha denominado, ¿no? Pero estos son recursos que potencialmente podrían generar beneficios. De igual manera, en lo que respecta a la vocación productiva, ¿no? La vocación productiva de Cajamarca, que es fundamentalmente agropecuaria, aunque esto también es relativo. Recordemos que Cajamarca, antes de 1950, el peso pecuario no tenía presencia significativa, ¿no? Es con la presencia de la inversión extranjera, que es a través de la Nestlé, que se modifica el patrón productivo, pero de igual manera nuestros niveles de productividad agropecuarios, si ustedes miran el cuadro superior en líneas celestes, Cajamarca, sus niveles de productividad agropecuaria tampoco destacan. Hay potencialidades a la fecha que empiezan a traducirse en lo que correspondería a las cadenas productivas, ¿no? O sea, ya hay avances importantes en los diferentes cultivos que se pueden observar, pero no necesariamente nos vienen a resolver los problemas que tenemos. Hay que resolver problemas de asociatividad, etcétera, que tiene que ver incluso el sistema educativo con el sistema productivo para poder contribuir a procesos inclusivos. Bueno, de igual manera, es básicamente ya esas potencialidades del lado agrícola como del lado pecuario. A ver, hay dos elementos que habría que reflexionar precisamente. Desde el lado económico tenemos las políticas de crecimiento y las políticas distributivas que en términos de desarrollo regional y local no han sido significativas, ¿no? O sea, resolver esto supone el compromiso de todos en el ámbito local y en el ámbito regional. Hay inversión privada producto de la política de crecimiento. Las políticas distributivas o vinculadas a las políticas sociales no han tenido el efecto esperado, donde los gobiernos locales deberían haber jugado un rol significativo en tanto coordinadores de los diferentes niveles, ¿no? El ámbito local debería coordinar, por ejemplo, el MINSA, el MINEDU, MIDIS, vivienda, etcétera, de tal manera de poder resolver los problemas de servicios básicos. Como decía, una de las políticas que me ha generado expectativa es precisamente lo que el gobierno regional denomina la escuela DECO,
cómo a partir de la escuela generamos el desarrollo de la comunidad, ¿no? Y ahí hay ese conjunto de elementos que buscan tomar en consideración, pero que de repente se simplifican mejor en la siguiente diapositiva, por favor. Esta es un poco la síntesis del enfoque, del modelo. El modelo DECO tiene 4 enfoques, toma en consideración lo territorial, lo sistémico, lo endógeno, lo humano. Tiene varios principios, que el énfasis está sobre todo en cómo a partir de la escuela se genera el desarrollo territorial, ¿no? De una forma compartida y de una gestión compartida. Este es un esfuerzo, un aporte interesante. Hay algunas cifras que ya van mostrando en estos resultados, por eso señalaba, deberíamos tener un mayor nivel de, por lo menos, de coordinación entre el local y regional. Las cifras que han venido mostrando me parecen sumamente interesantes. Lo que he hecho es tomar algunos de esos datos para compartirlos y evidentemente difundirlos. Precisamente algo que me ha parecido interesante es algo que nosotros hemos encontrado, es las exigencias en el desarrollo local a las UGELs, ¿no? Yo varias veces he señalado que una UGEL no tiene la responsabilidad del desarrollo local. Sin embargo, a veces se les exige que generen el desarrollo local. Pero sin embargo, eso es, como bien sabemos, competencia de las municipalidades, pero lo que podemos encontrar a partir de esta información es cómo las UGELs han contribuido precisamente a gestionar proyectos, ¿no? Para infraestructura, proyectos productivos, infraestructura digital, servicios básicos, en las diferentes provincias. Eso me parece interesante, pero además está cuantificado, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto este modelo sigue fortaleciéndose? Porque entiendo que son modelos que ahora han seleccionado algunas provincias, y lo resalto porque a nivel nacional también hay experiencias de este tipo. En Ayacucho, en Huánuco, hay modelos no tan ambiciosos como porque este modelo es mucho más ambicioso. Los otros modelos enfatizaron en lo productivo y en lo intercultural. Este modelo busca ser más ambicioso. Allí tenemos un primer resultado. Un segundo resultado, por favor. El primer cuadro corresponde a la educación básica. Este cuadro corresponde a lo que son los CEDPOS, los institutos. Y lo que me parece interesante es que la educación tiene que estar en función a la demanda, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, actividades agrarias, estética personal, textil y confecciones, hotelería, etc. Ya empieza la educación superior precisamente a tratar de responder a las necesidades de un determinado territorio, ¿no? Y la preferencia de los estudiantes por estas actividades, e incluso también los procesos de prácticas profesionales. Hay información bastante interesante a ser tomada en consideración. Y obviamente también los aliados, cómo se van involucrando. Ahí entiendo que está participando la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Este modelo, a partir de los datos que hemos mostrado, un departamento con muchas complejidades, ¿qué debería ser? O sea, desde mi punto de vista, articular el modelo DECO con el proyecto educativo regional, que entiendo que está en construcción, debería estar listo para julio-agosto, pero debe haber el compromiso del Consejo Regional y evidentemente también de la Gerencia de Desarrollo Social para seguir impulsándola. Se necesita el desarrollo de capacidad de desarrollo local, como bien señalaba, donde los alcaldes tienen que liderar el desarrollo local. Y obviamente eso va a permitir resolver los problemas de desigualdad e informalidad. Y evidentemente el conjunto de actores, o sea, y ese es un poco también el sentido de este modelo, es que todos nos deberíamos alinear, ¿no? Empresas privadas, comunidades, la academia, colegios profesionales, de tal manera de poder contribuir a partir de los aprendizajes de la colectividad hacia ese desarrollo territorial. Y obviamente consolidar la gestión pedagógica, la práctica pedagógica y de la comunidad. Esos interaprendizajes deben ser consolidados. Hay un modelo que lo que deberíamos buscar es que se consolide. O sea, resalto esto porque he revisado varios modelos, como les señalaba, en varios departamentos, pero que tienen una suerte de piloto, ¿no? Pasa la gestión y no concluyó, el ministerio tampoco lo ha vuelto política pública, no hay las herramientas. En esta oportunidad sí hay herramientas para que incluso
las instituciones educativas hagan sus líneas de base y terminen con una currícula acorde a su territorio. En ese sentido, me genera expectativa y es precisamente parte de la apuesta, ¿no? Pero una apuesta regional, pero también de alcance nacional en la línea de lo que señalábamos, un nuevo modelo de crecimiento a partir de la educación y la salud. Mira, realmente muy interesantes los datos. Yo veo que a pesar de 200 años ya de independencia de república, digamos, el gobierno, como dijimos en un inicio, fue tomado por la clase, por los criollos, y que la característica eran el abuso, la ley del más vivo, la falta de identidad cultural, la deshonestidad, robo, los altos índices de corrupción, y parece que a pesar de que han pasado 200 años, todavía seguimos en eso. Fernando Silva Santesteban decía que es muy importante y muy necesario hacer o refundar el Estado, porque de lo contrario vamos a seguir con los vicios que todavía seguimos teniendo desde el inicio de la República. En este momento tenemos que toda esta situación se agrava y se nota, como tú bien lo dices, por la crisis de la pandemia. Es decir, pues, quiere decir de que ahora cuando hay mayor problema de crisis sanitaria, que trae también gastos económicos, se agrava más porque se nota esta circunstancia. Y el Estado es ineficiente para administrar las empresas, tampoco el Estado puede tomar un rol empresarial. Yo te quería traer unos datos. Mira, en lo que va de este milenio, la región Cajamarca ha sufrido una involución en materia económica. A inicios del 2000, el ingreso por habitante era el segundo más alto en Perú, después solamente de Lima, como te decía hace un rato. Y hoy todas las métricas de pobreza revelan que al menos 4 de cada 10 habitantes de la región es pobre, a pesar de tener un inmenso potencial minero, como tú lo acabas de decir. Hemos visto, fíjate que la pobreza es tremendamente grande, la pobreza monetaria. En Cajamarca, fíjate, 37.4% gana menos de 11 soles diarios y solamente 46.3% gana más de 11 soles diarios. Es decir, que Cajamarca pues está en una situación de pobreza increíble, y esto hace que la medición a nivel regional sea la peor a nivel nacional, con 42% de población en situación de pobreza monetaria. Es decir, que su gasto mensual es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Además, si analizamos carencias en salud, educación y condiciones de vida, que es la pobreza multidimensional, en el IP encontramos que el 49% de los habitantes de la región son pobres. Vamos a ver una incongruencia que yo encuentro. Tenemos que definitivamente hemos tenido 12 años de gobierno en Cajamarca de la parte de la izquierda, ¿cierto? Pues bien, Cajamarca presenta un caso muy particular, pues la actividad minera le ha proporcionado cantidades importantes de recursos. Las transferencias por canon y regalías mineras suman más de 3.600 millones en los últimos 10 años. Además, según el Ministerio de Energía y Minas, el MINEN, la región produce el 25% de oro a nivel nacional. Entonces, ¿qué está pasando? El gerente general del IP, Diego Maceda, subraya que esto es una muestra clamorosa del mal uso que se le ha dado a los recursos públicos. Explica que la responsabilidad de no usar los recursos mineros para cerrar brechas sociales recae en el Estado, con especial responsabilidad en el gobierno regional y en los de otros gobiernos. Entonces, quiere decir, pues, de que acá estamos viendo un problema de ineficiencia de los gobiernos, especialmente que han tenido recursos, porque no podemos negar que ha habido recursos. Lo que pasa es que hasta ahora no vemos esos 3.600 millones, ¿en dónde están? Definitivamente eso parte, como tú dices, por parte de educación, pero también parte por parte de lo que significa la preparación de los miembros que han tenido a su cargo el gobierno. ¿No te parece? Ok, a ver, creo que el meollo es el Estado, ¿no? Es un Estado que prácticamente lo heredamos, ¿no? De la colonia,
y lamentablemente no hemos desarrollado las capacidades parciales, ¿no? Por eso decía, desde el lado del crecimiento económico a partir de los 90, o sea, hemos tenido un crecimiento económico importante porque se desarrolló un conjunto de capacidades en cuanto a gerencia de política económica, y ahí jugaron un rol clave las universidades. En 1962 a 64 hay una reforma universitaria, se crean las universidades, la Pacífico, la de Lima, ESAN, la Universidad de Cajamarca, varias universidades público-privadas que generan un capital humano que es el que va a gerenciar las reformas de los 90 desde el punto de vista económico y desarrollo regional en algunos casos. Y para evidenciar que la educación sí contribuye con el crecimiento. Las reformas de 1996 desde el lado educativo no tenemos aún resultados importantes. Pero, sin embargo, el factor, por eso hacía énfasis en ese Estado que gerencia la política social, que es la función distributiva, y que debería ser corresponsabilidad entre el gobierno nacional, regional y local, pero sobre todo en los gobiernos regionales y locales es donde venimos fallando, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de La Encañada, y de acuerdo a sus cifras, los alcaldes, o en este caso las cifras que nos están mostrando los resultados del modelo DECO, las UGELes están jugando un rol clave en la gestión de proyectos, que no es su competencia, es la competencia de los gobiernos locales, distritales y provinciales para promover el desarrollo local. Obviamente, los alcaldes no tienen una masa crítica gerencial de trabajadores del sector público, y cuando hablamos de modernización de la gestión pública, desde mi punto de vista, donde deberíamos hacer un esfuerzo significativo es capacidad gerencial en el ámbito local y en el ámbito regional. O sea, y más aún ahora cuando se plantean modelos como el DECO, porque el modelo DECO supone que el docente tiene que generar una lógica de desarrollo territorial. El docente tiene que saber de temas económicos, el docente tiene que saber de temas ambientales, temas culturales, de temas familiares, las habilidades socioemocionales. Un docente va a manejar todas esas dimensiones del desarrollo. Entonces, cuidado con ese tipo de exigencias. Pero obviamente la educación, insisto, es determinante en la productividad. Ustedes han visto, ¿no? La producción entre la población te da la productividad. Miren la productividad de la minería versus la productividad de la agricultura, y se van a generar desencuentros porque hay problemas, pues, de habilidades, de conocimiento. No hay liderazgos que conlleven al diálogo, a la cohesión. Y en ese sentido creo que tenemos responsabilidades todos, ¿no? O sea, simplemente las reformas que se necesitan en lo inmediato es, uno, resolver los problemas de salud. Segundo, el sistema político. El sistema político tiene que modificarse un poco en la línea de lo que señalabas. O sea, los niveles de corrupción es el Estado como botín. Los liderazgos ingresan no precisamente a servir, sino a servirse. Entonces, todos estos problemas, expresiones de protestas, de producto de la desigualdad, ya están llegando a un límite que incluso estos últimos hechos, ¿no? del Vacunagate, un presidente beneficiándose de su posición, de su poder. O sea, es un tema de crisis ética. Hemos llegado a un límite. Y la única forma, desde mi punto de vista, de modificar sustancialmente esto es apostar por la educación y por la salud. De lo contrario, departamentos donde hay abundancia de recursos naturales se van a ceñir, van a mantenerse en la miseria, ¿no? Que es lo que se vive. Algunas modificaciones que deberían haberse dado, o sea, el diseño del modelo de descentralización también erró. Algunos plantean que deberíamos haber generado un fondo. Yo no sé si recordarán el caso de San Martín. La Amazonía tiene exoneraciones tributarias para toda la Amazonía, pero San Martín dijo, en lugar que me des una exoneración, dame todo ese dinero en un fondo. Y para San Martín fue positivo. De igual manera, el canon, regalías, derechos de vigencia mina, en lugar de distribuirlo de la manera que se distribuye, debería haberse generado un fondo y resolver los problemas sobre la base de cartera de proyectos. O por último, un porcentaje de tal manera que se concurse en base a una cartera de proyectos y poder afrontar, por ejemplo, obras importantes como las que has señalado,
eso nos habría permitido tener un mayor nivel de eficiencia en cuanto a los recursos y disuadir la corrupción. Sí, perdón. Fernando, fíjate, ni siquiera hemos sido capaces de solucionar el problema del agua. Ya te dije, mira, la represa del Chonta, a pesar de que la política era agua, ¿no? Agua, sí, yo me acuerdo mucho. Y sin embargo, cada vez que había el proyecto para poder hacer la represa del Chonta, prácticamente estábamos siempre las trabas. Entonces, nosotros tenemos que un país, un departamento agropecuario y ganadero, ¿no es cierto? Sin embargo, seguimos haciendo una agricultura medieval. Tenemos en este momento que la leche que se trae desde Nueva Zelanda tiene un costo de producción y de venta acá más barato que lo que nosotros producimos. La capacidad del gasto. Mucho se critica a los gobiernos, tanto locales como regionales, de su capacidad del gasto, pero nadie analiza de que realmente hay inversiones que están trabadas. El sector público te sigue dando dinero, por ejemplo, para un hospital, pero ese hospital no se puede hacer la inversión. ¿Por qué? Porque está trabada por un problema judicial o por un arbitraje y que lamentablemente no se puede solucionar y entonces ese dinero no se gasta. Entonces, lo propio que hace la gente, no, hay falta de capacidad de gasto, hay falta de capacidad de liderazgo, porque es muy fácil es hablar. La cosa es que hay que pensar cómo se tiene que hacer. Decimos, es necesario definitivamente pues tener una mejor preparación de personal, pero señores, te encontramos con una planilla, por ejemplo, en la municipalidad de más de 2.500 personas y quienes no se los puede prácticamente hacer una racionalización porque todos tienen procesos prácticamente que los amparan. Bueno, escuchando la ponencia, los retos realmente de crecimiento económico, el 10% para poder equiparar este problema de la pandemia es un reto bastante alto, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una responsabilidad de ver qué tan posible es, de acuerdo al modelo económico que el Perú empiece a plantear para estos 50 años. Como se comentaba, el crecimiento económico lamentablemente no ha sido paralelo a la reducción de brechas, ¿no? Hemos tenido un crecimiento económico muy grande en todo el país, no ha habido una reducción de brechas. Y no tal vez hace unos 20 años, podemos irnos hace 30 años que el crecimiento económico empieza un poco a levantar con esta reducción del riesgo país, ¿no? Y empezamos a generar una mejor dinámica para la inversión privada, que es la que permitió que la economía empiece a despegar en Perú. Sin embargo, en esas observaciones que podemos encontrar, encontramos corrupción, pero hablamos de corrupción en una determinada década, pero yo creo que esa corrupción viene desde bastantes décadas atrás, ¿no? O sea, todos los gobiernos entran con el mismo tenor de querer romper la corrupción, pero la corrupción continúa y sigue generando este tema de brechas, porque el dinero no sabemos a dónde se va, no sabemos en qué se invierte, y justamente estos problemas de base no se resuelven. La no inversión en el campo también ha generado esta radiografía que ahora tenemos, ¿no? El no generar proyectos de cadena de valor, de agricultura, de generación de estrategias productivas, pues nos lleva a como ahora estamos. La incapacidad de gasto y la devolución de los recursos constantemente de todos los gobiernos, ¿no? Se trató de implementar el Invierte-P, el SNIP, pero por cierta parte ayudó a controlar que la inversión sea realmente orientada a lo que la población necesita, pero por otro lado también generó una cierta cantidad de restricciones que hace que muchos de los proyectos no caminen. El ordenamiento territorial, muy importante, cada gobernante entra con ideas, pero se olvida del ordenamiento territorial del país y de cuál es la vocación de uso de suelo
que tiene determinada región para fomentar su desarrollo económico, que es lo que no se está haciendo tal vez, ¿no? Entonces, muchas actividades, en el caso de Cajamarca, como el agro, la ganadería, se han quedado olvidadas y relegadas tal vez a un plano cuando en un inicio Cajamarca pues tenía un repunte muy alto en lo que era el tema ganadero y agrícola y que se quedó, como dice don Jaime, en la época de la carreta, no habiendo esta evolución y no cerrando la cadena de valor y la cadena productiva. La informalidad es otro aspecto, tenemos solamente el 30% de recaudación tributaria, alrededor del 30%, sin embargo, cada vez crecemos con más informalidad. El proceso de migración de la ciudad al campo también genera informalidad. Informalidad en que se necesita más dotación de servicios para la gente que va migrando. Se necesita además ubicarlos, comercio ambulatorio, hay que reubicarlos. El Estado en realidad se llena de muchas obligaciones con la población, pero no hay una retribución de la población. Por el otro lado, la población no paga impuestos, la recaudación es baja, entonces el Estado también está teniendo ahí un déficit bastante grande en el tema de formalidad y que justamente para poder crecer al 10% esta informalidad tendría que solucionarse, ¿no? Finalmente, el sector público, la meritocracia es muy importante en el sector público, porque tal vez técnicamente se habla de muchos problemas que el sector público tiene, pero si somos conscientes, muchas personas que hemos trabajado como docencia universitaria, podremos ver que los alumnos no tienen ningún interés de entrar a trabajar al sector público. Entran tal vez como último recurso. Su primera aplicación siempre va a ser el sector privado porque les va a generar tal vez mejores sueldos, mejores remuneraciones, estabilidad, pero el sector público entran los que tal vez no entraron a ningún lado o los que no necesariamente están lo suficientemente capacitados. Las universidades tampoco están cumpliendo con ese rol de formar al profesional para que pueda desempeñarse eficientemente en el sector público. ¿Y eso qué ha ocasionado? Que durante los 20 años o 30 años de gobierno que estamos hablando en todo este periodo de crecimiento, destinemos esta recaudación, este crecimiento económico, tal vez en personas no capacitadas que no están canalizando adecuadamente ese crecimiento económico en proyectos que realmente impacten con el desarrollo del país. Finalmente, preocupante el tema de si se estatizan o no se estatizan empresas. El Perú yo no creo que tiene ejemplos saludables de estatización. Mientras que esta meritocracia no se logre, mientras que no cerremos el proyecto de la brecha educativa, de la brecha de valores, de volver a esa ética profesional, una estatización de empresas resulta un escenario bastante complicado en el marco de crecer al 10% en los siguientes años post pandemia. Finalmente, la racionalización del ingreso y gasto, que va justamente cuánto estamos recaudando y cuánto estamos gastando. La única forma de poder invertir en políticas sociales es que el Estado logre tener una eficiencia en recaudación, que se puedan inyectar la inversión privada, que se pueda generar emprendimientos desde las MIPES para poder, pero de una manera formal, ¿no? Porque a mí me preocupa un poco cómo las ciudades nos estamos llenando también de comercio ambulatorio, de comercio informal. Y claro, las autoridades en el marco de querer reducir estas brechas quieren ayudar, pero ¿cuánto este comercio informal está ayudando al crecimiento del país? ¿Cuánto esta no intervención del Estado, por ejemplo, en la ocupación de espacios producto de migración y de habilitaciones de áreas constantemente y de inversión en temas básicos está controlando el Estado, ¿no? Realmente el rol de fiscalización termina siendo muy, muy importante para la sostenibilidad del sector público y para que a partir del sector público se puedan aperturar una mayor incidencia de políticas públicas que ayuden a reducir efectivamente estas brechas en educación, en salud, que son tan importantes y prioritarias ahora bajo este nuevo escenario que no solamente es para el Perú, sino es un nuevo escenario para el mundo, y que en realidad se nos presenta como un reto justo en este marco de bicentenario. Ya, dos cositas. Creo que ustedes han ampliado
Un primer punto es el tema de la meritocracia, ¿no? Si no generamos meritocracia, lo que señalaban 2.500 trabajadores, que es el resultado del clientelaje, ¿no? Ahí simple y llanamente ni izquierda ni derecha va a ser eficiente, concuerdo. El otro aspecto es el conocer los sistemas administrativos. Hay todo un esfuerzo a nivel nacional, la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Descentralización, el mismo Servir, que están adscritos, por eso planteaba cuál es la forma organizacional del Estado, sectorial o transversal. Ya debemos integrar a los sectores de tal manera de hacerlos más productivos y evitar los problemas que señalaba Jaime en cuanto a que tal proyecto está judicializado. Entonces tenemos, o sea, sí hay, o sea, yo tengo conocimiento de que hay toda una preocupación por cómo se genera una mayor agilidad, cómo se resuelven las trabas del aparato público. Creo que hay que seguir involucrándose, por eso señalaba de los aspectos para este quinquenio o esta década. Uno, de por sí solo, tenemos que resolver el problema de la salud. Sin salud no hay posibilidades de desarrollo personal ni de país. Segundo, el tema del sistema político. La reforma del sistema político tiene que generar nuevos líderes, nuevos estadistas, porque si no, tenemos todos estos ciclos, ¿no? De 18 candidatos, este proceso electoral próximo vendrán pues 21 candidatos, todos tienen vocación de servir, ¿no? Entonces, tenemos que buscar modificar las reglas de juego desde el sistema político de tal manera de disuadir o de que realmente vaya la gente competente, ¿no? O sea, debemos promover estadistas y como bien señalaba también Sandra, o sea, que el sector público sea atractivo, ¿no? En Corea, por ejemplo, la élite va a la educación, la gente más calificada va a la educación, salen con sueldos de 3.000 soles, $3.000 a los 21 años. O sea, nosotros en nuestra vida productiva, cuando ya estamos concluyendo nuestro ciclo productivo, tal vez lleguemos a los $3.000, que equivale a 10.000 soles y tantos. O sea, esa es la diferencia precisamente por quien apuesta por la educación. Y por eso reitero, o sea, debería ser parte de esos esfuerzos local, regional, sostener este modelo.